Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche a la casa de Dios. Damos gracias al Señor porque nos tiene en el mejor lugar. Amén. Bueno, yo sé que han estado paraditos, pero ahí sentadito, con reverencia, vaya su Biblia a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer 3 versículos. Hebreos 12, del 1 al 3. Y el tema de esta noche, el Señor me lo dio y es el siguiente: el peligro de desenfocarte. No sé si ya encontraron en su Biblia. Siempre traiga su Biblia, hermano, siempre tráigala, aunque los textos salgan por pantalla. Usted no debe de dejar su Biblia en casa, sino traerla a la casa de Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Miren qué importante es esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cierre por un momentito sus ojos. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, queremos darle gracias, Señor, por leer su palabra, oh Dios. Oramos que hable a nuestros corazones, Señor. Que esta noche, Padre, usted traiga una palabra para nuestras vidas, para su pueblo, de acuerdo a la necesidad que usted ya conoce que ellos tienen en su corazón, oh Dios. Padre, aquí hemos venido, Señor, porque creemos, Señor, que usted tiene una palabra de fortaleza, de restauración, de edificación, de exhortación, Señor, de restauración para nuestras vidas. Le agradecemos, Señor, y oro al Espíritu Santo que Él sea hablando a través de mi boca. Que donde yo no puedo llegar, Espíritu Santo, usted llegue, usted ministre el corazón de su pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, oro que su presencia nos siga envolviendo, que su presencia, Señor, esté con nosotros durante todo este tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Oramos que nos dé un corazón dispuesto para poder recibir su palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tema, le dije, el peligro de desenfocarse. Y el año se titula el año de la presencia de Dios. Amén. A mí me encantó ese lema para este año. Pero siempre voy a decir que ese lema a mí me reta y me desafía. Porque realmente si queremos caminar con la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor, pero también anhelar su presencia para que camine con nosotros. Pero no me enfoco hoy, esta noche, en esto. Quiero comenzar con esta prédica y con esta palabra que Dios me dio precisamente esta tarde. Estamos aún iniciando el año todavía, porque estamos en el mes
de enero. ¿Sí? Pero también debemos ser cuidadosos cómo nos conducimos en este año 2026. El Señor nos ha dado tantas herramientas, pero hay algo bien importante que acabamos de leer en la Escritura, precisamente en Hebreos capítulo 12, del versículo del 1 al 3, y ahí está enfocada mi predicación de esta noche. Y lo primero es que no debemos hacer es correr ni apresurarnos, sino más bien permanecer dentro de la voluntad de Dios, haciendo lo que Él le agrada, siendo diligentes, estando alertas, ser constantes en nuestra búsqueda a Él por su presencia, buscando su rostro y también en nuestro llamado y propósito, ya que una mente desocupada y distraída, el enemigo la utilizará o la utiliza para desenfocarte o para desenfocarnos. Y dejes de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque usted no lo crea, esto que le acabo de leer, lo recibí del Señor. No fue copiado de nada. El Señor me empezó a dictar esa estrofa y yo rápido empecé a escribir. Porque media vez uno se distrae o se desenfoca, se olvida la idea, se olvida a veces lo que Dios le quiere dar a uno. Una de las cosas que a mí me gusta cuando yo preparo un mensaje es enfocarme, estar bien enfocada y no distraerme con nada. El miércoles nos hablaban de la excelencia y eso es serio, porque el Señor espera siempre de sus hijos lo mejor. Sí. ¿No es cierto que a veces usted da lo mejor en su trabajo? Lo mejor en el estudio, lo mejor en su casa. Pero también el Señor necesita que como hijos de Él demos lo mejor en su casa. Esta es su segunda casa después de su hogar. Esta es la casa de Dios. Este lugar está diseñado para que el Señor nos hable, para que el Señor nos instruya, para que el Señor nos desarrolle, para que el Señor nos hable, pero también está diseñada para que nosotros lo adoremos, para que le sirvamos, para que lo honremos, para que le seamos fiel, para que hagamos un buen servicio, un buen trabajo a donde el Señor nos ha colocado, a donde el Señor nos ha plantado, nos ha puesto para que llevemos fruto. El Señor espera de cada uno de nosotros que este año demos fruto. Si el año pasado no lo dimos, pues este año tenemos que vivir enfocados en lo que el Señor quiere que haga usted y mi persona. Porque aquí nos incluye a todos, jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor no ve su edad, el Señor ve su disposición. Eso es lo que el Señor ve. El Señor puede usar a un niñito de 5 años como a un adulto de 90 años. El Señor no tiene problemas con la edad. El problema es que la gente no está dispuesta a servirle al Señor y a darle lo mejor. Si usted quiere ver nuevos cambios en su vida, en su ministerio, a donde usted se mueve, usted tiene que dar con excelencia, dar un mejor servicio.
aferrarse más al Señor. Porque sí es cierto, el Señor nos ha capacitado, nos ha dado capacidades, nos ha dado creatividad, nos ha dado inteligencia, nos ha dado habilidades, pero todo eso humanamente lo tenemos limitado. Tenemos límites, pero el Señor es un Dios sin límites. Yo he creído y yo le dije al Señor en esta tarde, ayúdame a preparar este sermón, pero necesito que me des creatividad, Señor. Y el Señor es tan lindo porque cuando usted depende de Él, van a surgir ideas, van a venir cambios, va a venir pasión, va a venir entrega, va a venir búsqueda, no solo porque le pida creatividad, sino por tan solo que usted lo busque y lo anhele en su corazón. Entonces el Señor está listo para desatar aquello que quiere darle y quiere usarle. La gran pregunta es, ¿está usted dispuesto? No me responda. ¿Está dispuesto usted en este año a buscar más al Señor que el año pasado? No me responda luego. Primero piense para responder. ¿Está dispuesto usted a ir a una milla extra? ¿Está dispuesto a esforzarse para agradar al Señor y caminar con su presencia? Porque es bonito decir, aquí está la presencia de Dios, pero nosotros tenemos que traerla a la casa. Uy, para que aquí haya una revolución. Porque aquí tienen que haber hijos llenos de su presencia. Por eso el Señor en este tiempo nos anda buscando. El Señor nos anhela siempre. Su palabra dice que Él nos anhela celosamente. Cuando usted entienda ese término, se va a dar cuenta que por qué el Señor nos anhela. Porque a Él le encanta que nosotros pasemos en intimidad con Él. No sé cómo explicárselo porque es algo inexplicable. Cuando usted se mete con el Señor, y lo voy a decir como un testimonio y lo voy a decir para la gloria de Dios. Y esta semana precisamente me pasó. Empecé a buscar al Señor y no me quería salir. Yo quería seguir con Él, hablando, deleitándome. Créame lo que no quería salir de mi cuarto. O del cuarto donde yo tengo un cuarto donde oro, donde busco al Señor. Y no me quería salir por una razón, porque el Señor me hizo sentir tan especial. Me hizo sentir que yo no necesitaba nada más que solo pasar con Él. Cuando usted llegue a ese nivel, se va a dar cuenta, le va a dar gracias al Señor. Es que estar con el Señor, eso es hermoso. No hay palabras, no hay explicación, porque es algo sobrenatural, que usted lo vive, que usted lo disfruta. Y no se quiere salir de ahí. Yo no me quería salir de ahí y me salí, fíjese. Porque tenía que hacer otras cosas. Y después me arrepentí. Y yo creo que por eso el Señor me dio este tema. Porque a veces estamos en el lugar indicado y rápido nos queremos desenfocar. Y aquí un ejemplo sencillito antes de ir a la escritura. Venimos a la casa del Señor. Está el pastor predicando y usted con el celular. Y si es posible, yo he visto
pero no lo he venido a juzgar ni a señalar. Simplemente yo volteo a ver y me doy cuenta. Pero una vez, curiosamente, porque yo no hago esto, cuando yo volteo a ver para atrás es porque quiero ver cómo está de lleno, quiénes vinieron y todo. Nada más por eso. Pero ese día me inquietó tanto y volteé a ver a la misma persona 4 veces, y las 4 veces que yo la volteé a ver estaba pero hasta con la cabeza agachada con el celular, y me dio tristeza porque es una persona que conoce mucho del Señor. Ahí es cuando vivimos desenfocados. Rápido nos desenfoca el celular, rápido nos distrae. Por eso a veces sentimos la prédica aburrida, pero no porque el predicador esté aburrido, sino porque usted se desenfocó, se distrajo y ya no le halló sentido, ya no le halló sabor a lo que el predicador estaba transmitiendo. Porque quiero decirle que el Señor siempre le va a hablar a su vida y a la mía, no importando quién se pare en esta plataforma. Pero el Señor siempre habla a nuestras vidas y tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos, darnos, hablarnos. Por eso el pastor hace poco decía: no se distraiga con el celular, por favor, apáguelo, póngalo en vibración. ¿Por qué? Porque estar en la casa de Dios se requiere de respeto a la palabra. ¿Sí? Y aunque usted no lo crea, así es. El desenfoque ocurre cuando el creyente cambia su atención a Dios. Ahí empieza a desenfocarse uno, allí. Pero también, ¿en qué se desenfoca? ¿En qué se desenfoca el creyente? Cuando deja de mirar al Señor y se enfoca en los problemas, en las circunstancias, en los logros, en las comparaciones. Cuando el creyente vive así es porque vive una vida desenfocada del Señor. Pero hay algo más importante y le quiero poner un ejemplo. Mateo 14, 28 al 31. Dice la palabra del Señor: entonces él respondió. Aquí está hablando de Jesús cuando andaba en el mar, sobre el mar. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, ¿verdad? Buxo Pedro, lleno de fe, lleno de acción. Y mire, entonces dice acá en el 30, pero al ver el fuerte viento, y él dijo, ven, y descendió. ¿Quién le dijo ven? Jesús. Pero al ver, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando yo leí estos versículos, rápido dije: ay, Pedro tenía una fe tremenda. Él quería caminar en el agua, así como Jesús. No vaciló en eso. O sea que la fe de Pedro accionó en ese instante. Y el Señor le dijo: ven. Y él obedeció la palabra que Jesús le dijo. Él no pensó en ese momento que se iba a hundir, que se iba a ahogar, que qué iba a pasar si él ponía el pie en el agua en ese instante. No, él solo obedeció la palabra de Jesús y empezó a caminar encima del agua. ¡Wow! ¡Qué tremendo Pedro!, ¿verdad? ¡Qué atrevido! ¡Qué fe de Pedro! Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso ha de haber sido hermoso. Eso ha de haber sido tremendo, ¿verdad? Caminar en el agua, encima del agua. Entonces, ¿qué pasó cuando Pedro empezó a hundirse? El Señor mandó una tempestad y él empezó a hundirse. ¿Qué pasó con la fe de Pedro? ¿Qué pasó con esa seguridad? ¿Qué pasó? Que quitó la mirada de Jesús. Se desenfocó y quitó la mirada de Jesús. Por eso empezó a hundirse. Él hubiera llegado hasta donde Jesús estaba, pero se desenfocó. No se le acabó la fe. Llegó un momento de duda. Llegó un momento que la fe se le bajó un poco. Llegó ese momento. En su vida y en la mía van a llegar esos momentos de duda, de falta de fe. Pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor, Él nos empieza a levantar, Él nos empieza a restaurar, Él nos empieza a cubrirnos, a socorrernos, a ayudarnos. Pero eso es cuando no quitamos la mirada del Señor. Ese es como un ejemplo o como una ilustración que le estoy poniendo en este momento. Me llamó mucho la atención esto. Me encantó esta cita bíblica porque a veces la hemos leído tantas veces, pero a veces no entendemos a qué se refiere o qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de esa porción bíblica. Entonces, para leer la Escritura, tenemos que decirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé revelación, que podamos entender lo que leemos, o por lo menos decirle: Señor, al leer este capítulo de tu palabra, necesito que me hables, que pueda entender lo que yo voy a leer. Y créame lo que el Señor le va a ayudar. 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 No solo en eso, en todo. Cuando usted le pida la ayuda a Él, cuando su enfoque sea Él, cuando su mirada esté puesta en Él, el Señor le va a ayudar. El Señor le va a ayudar, hermana. El Señor le va a ayudar, hermana Vicky. El Señor te va a ayudar, te va a socorrer. ¿Va a fallar tu fe? Claro que sí. Nos va a fallar en algún momento, pero no nos vamos a quedar allí. Tenemos al Señor para correr a sus brazos y que Él nos levante. Y que Él nos restaure y que Él nos saque de toda circunstancia, de toda desesperación,
de todo dolor, de toda herida. Cuando nosotros corremos a los brazos del Señor, el Señor viene y nos recibe, nos ayuda. ¿Cómo se lo compruebo bíblicamente? Inmediatamente Jesús paró la tempestad. Cuando Pedro empezó a hundirse, tuvo miedo, llegó el temor profundo en Pedro, pero Dios no lo dejó que se hundiera. Pedro gritó: sálvame. Inmediatamente vino el rescate del Señor. A veces creemos que Dios no nos va a ayudar. A veces creemos que estamos solos. A veces creemos que Dios no está con nosotros. Pero no es cierto. Dios es fiel y Él lo ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final. Ahí donde a veces la fe y la duda viene a nosotros, ahí es donde Dios nos prueba. Ahí es donde el Señor prueba nuestra fe, a ver qué reacción tomamos, a ver qué decisión tomamos, a ver si nos alejamos de Él, a ver si nos desenfocamos de Él, a ver si nuestra mirada se quita de Él. El Señor siempre va a probar nuestra fe. El Señor siempre nos va a probar, pero no para maltratarnos, sino para crecer. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, si estamos dentro de la voluntad de Dios, todo va a ayudar para bien. Porque dice la Escritura: y a los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayuda para bien, parafraseando, porque no creo que lo leí así, sí, textual así. La fe funciona mientras nosotros miramos al Señor. La fe funciona mientras miras a Cristo. Y esto no significa que la fe no nos puede fallar en algún momento. Hasta la duda nos puede llegar, pero el Señor está allí para socorrernos, ayudarnos, levantarnos, restaurarnos. Permanecemos en Él. Sí, permanecemos en Él. Esa es la clave. Para salir de la tempestad, para salir del problema, para salir de cualquier situación, aprendamos a permanecer en Él. No es fácil. Lo que le estoy diciendo no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos lograr. No en nuestras fuerzas, no. Nuestras fuerzas son limitadas, pero Dios es un Dios sin límites. Amén. Dios lo puede todo. Dios lo da todo. Dios lo tiene todo. Lo único que espera de sus hijos es que sigamos permaneciendo. Es que este año 2026 vivamos enfocados, buscando su rostro, anhelando su presencia, leyendo su palabra, adorándolo, honrándolo. El dinero no es para el pastor, el dinero es para la obra de Dios. Quien nos paga se llama Jesucristo. Así es que usted no se moleste, no reniegue cuando aquí usted viene y el Señor quiere que bendiga esta obra. El Señor paga bien. Si le servimos con amor, si le servimos con gratitud, si lo amamos, si lo adoramos, si le somos fiel, porque hay condiciones para recibir esa bendición de parte de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia.
para el ministerio, para donde usted se mueva. Usted va a ser un hombre y una mujer que va a llevar la bendición del Señor a donde usted se mueva. Es que no es con fuerzas humanas, no es con su capacidad, no es con su experiencia, entendamos eso. Es con dependencia del Señor. No es en nuestra fuerza, es en el Espíritu. Entonces así vamos a producir, vamos a llevar fruto, vamos a ser efectivos en lo que hagamos para el Señor. Entonces usted va a ver el resultado. ¿Y quién cree que lo va a ver primero? No va a ser el pastor, no va a ser su líder, va a ser usted mismo. Y usted mismo se va a dar cuenta que por ese esfuerzo que hizo, que por esa búsqueda que hizo, que tuvo con el Señor, surgió algo nuevo. Porque a veces queremos que las cosas surjan como arte de magia. Dios no trabaja así. No. El Señor trabaja de otra forma. Cuando usted busca al Señor, usted sale renovado. Mire, así como yo ese día quería seguir, así también recibí ataques del enemigo. ¿Y sabe a dónde me atacó el enemigo? Y esto sí se lo puedo decir en mi mente. Ahí es el campo de batalla. ¿Sí? Ay. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que a veces nos van a decir, y servís, y sos de oración, y sos de intercesión. ¡Ja! Pero ¿sabe qué aprendí hoy? Que esos son argumentos del diablo para que usted se sienta mal, para que usted no siga intercediendo, para que usted no siga orando, para que usted no siga sirviendo al Señor por la falla que tuvo. ¿Quién le ha dicho a usted que no vamos a fallar? Si somos imperfectos, somos humanos. No estamos exentos de ninguna falla. Siempre le vamos a fallar al Señor. Pero siempre el Señor nos da nuevas oportunidades. Siempre el Señor nos va a restaurar si lo buscamos, si lo anhelamos, si corremos a sus brazos. Entonces, la fe funciona mientras miras a Cristo. Si permanecemos en Él y no quitamos su mirada de Él. Vea conmigo Hebreos 12:1. Espéreme que no quiero que me pase lo de la vez pasada. Ya lo tenía acá, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla de peso, aquí me gustó esa palabra griega que significa estorbo, carga. ¿Cuál palabra griega? Onkos, con acento en la O. Onkos es una palabra griega que significa estorbo, carga y peso, que no debemos llevar. Pecado que asedia, rodea y estrangula. Pero no es que nos va a estrangular nuestro cuello. No habla de eso. Estrangula nuestra vida espiritual, estrangula nuestro avance, estrangula nuestro llamado, estrangula nuestro propósito, estrangula de no buscar al Señor.
estrangula la pasión de aquello que te gusta hacer para el Señor. Eso hace. Por eso me gustó esa palabra, por eso se la comparto en esta noche. Porque esa palabra peso tiene un gran significado. Marta, Lucas 10:38, dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Mire el 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire qué importante es. ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros hemos leído ese pasaje de la Escritura. Hasta se ha enseñado, si no me equivoco, en escuela bíblica. Creo que sí, ¿verdad? Ya se ha enseñado a los niños. Amén. Amén. Hasta ahí. Quiero decirle que Marta era una gran sierva del Señor. Sí, era una gran sierva del Señor. Pero, aquí viene el pero distraída por muchas cosas. El desenfoque puede surgir del exceso de responsabilidad. Ahí puede surgir el desenfoque en nuestra vida, hablando espiritualmente. Porque tenemos demasiados afanes, demasiadas ocupaciones, y lo voy a decir con todo respeto. A veces en los trabajos, hasta las personas se quedan haciendo horas extras para ganar más dinero. Otras personas, no ustedes, son otras. Eso es en otro lado. Cuando la bendición está aquí, es que cuando usted entienda esto, se va a dar cuenta, va a buscar, va a anhelar y ¡pum!, le va a llegar. No como arte de magia, no. Es porque usted se levantó a creerle más a Dios, y cuando uno le cree a Dios, uno se levanta y acciona, ¿sí o no? Y camina en la fe, como Pedro. Entonces uno empieza a caminar en la fe. Entonces uno dice: wow, ¿y qué está pasando aquí? No, es que el Señor vio que le creíste, que lo buscaste, que empezaste a confiar en Él, que accionaste, que tomaste las promesas para ti, que te dejaste ir por la fe, que no te importó seguirlo, que no te importó dejar aquello, que no te importó dejar de practicar lo que a Él no le agrada, sino que te volviste a enfocar, te volviste a Él. Volviste tu corazón, volviste tu rostro a Él. Entonces el Señor ve eso. Su pastor, su líder no lo va a ver, pero el Señor es lo más importante, y Él va a ver su corazón, su esfuerzo, su sacrificio, su búsqueda. Entonces usted va a caminar, se va a conducir, no solo con la fe, no solo por la fe, sino con la bendición del Señor. El desenfoque puede surgir, decíamos, del exceso de responsabilidad. ¿Qué cargas llevas que no son tuyas en este tiempo?
Entrega al Señor aquello que te desvía. Y puede ser tan pequeño, pero te desvía, te desenfoca, te saca de la voluntad de Dios. Entreguémoselo al Señor. Es importante. Mire, a veces las cosas pequeñas no le damos importancia, pero déjeme decirle que Dios sí le da importancia. Las cosas mínimas, aquello que usted dice, esto no es pecado, yo no creo que Dios me castigue por eso. Yo le puedo recitar ahorita un montón de textos que usted ya los conoce, porque a veces argumentamos cosas que no dice la Biblia. Pero creemos más en nuestro argumento que en lo que la Escritura nos enseña. Y mire, mirada equivocada, Hebreos 12:2. Voy corriendo ahorita. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, este año 2026, su mirada, su enfoque tiene que estar en Jesús. Tiene que estar en su palabra, tiene que estar buscándolo. Su enfoque tiene que ser adorarlo, agradarle, servirle, ser constante, serle fiel. No importa lo que se levante en contra suya. Pero Dios nunca lo va a dejar, nunca la va a dejar, porque Él es fiel y verdadero. Yo le estoy predicando así porque ya lo he vivido. Esto no me lo han contado. Y yo quiero que usted crezca, aprenda y camine bajo la fe y la voluntad del Señor, bajo el enfoque. Usted tiene que enfocarse este año en el Señor, porque usted se desenfoca, no va a recibir lo que el Señor quiere darle, no porque yo se lo diga, sino porque esta noche el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra. Porque ese es el manual que nos enseña, que nos instruye, que nos hace ver cómo estamos por dentro, cómo estamos caminando, a dónde estamos prestando más atención, a qué le estamos dando más atención, si al Señor o a otras cosas, por no decir un listado. Mirada sostenida y continua. Cristo es autor y consumador de la fe. Pedro caminando sobre el agua, ya leímos ahí, miró a Jesús y caminó. Miró al viento y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque se desenfocó, porque quitó la mirada de Jesús. Pero Dios siempre tiene misericordia y por eso nos restaura y nos levanta. El peligro de desenfocarse no es la tormenta, sino cambiar o quitar la mirada del Señor a la circunstancia que usted y yo a veces vivimos o vamos a vivir. Porque el hecho de andar o caminar con la presencia de Dios o buscar la presencia del Señor, eso no significa que vamos a estar ausentes de las dificultades o de las pruebas o de los procesos. Pero cuando el Señor permite procesos en nuestra vida, déjeme decirle que es para bien. Usted lo puede ver negativo, usted puede decir todo lo que quiera negativamente, pero Dios tiene la última palabra. El Señor tiene el control de nuestra vida, porque usted y yo estamos en las manos de Él, porque usted y yo somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Él tiene el control, dérselo a Él dele ese aplauso, a Él dele la gloria y la honra. Desánimo y fatiga, Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fatiga espiritual.
por mirar en dirección equivocada. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, etcétera, etcétera. Usted lo lee después. Hubo una gran victoria, pero ¿sabe lo que pasó? Que Elías se desenfocó por miedo y comparación. Huyó de Jezabel, se fue a esconder, se comparó. Dijo, no, esta me va a matar, mejor huigo. Se desenfocó. Su fe falló en ese instante. Se desanimó, corrió y se alejó. A veces así nos toca a nosotros. Porque nos desenfocamos, porque quitamos nuestra mirada del Señor. Y su palabra dice que Él es nuestro consumador. Él es nuestra fe. El cansancio espiritual muchas veces surge después de grandes logros. Mire, cuando usted levante un proyecto en un ministerio y Dios le haya dado la victoria y todo haya salido con excelencia, no se confíe. No nos sentemos en los laureles. No nos pongamos nuevamente cómodos, porque el diablo está preparando un cañonazo. Entonces nosotros no debemos de descuidarnos, no debemos de desenfocarnos. Debemos vivir este año. Yo no sé cómo le va a hacer usted y yo. Lo que sé que yo en mis fuerzas no lo voy a lograr. Pero en la fuerza de aquel que vive y permanece para siempre, sí, lo vamos a lograr en el nombre del Señor. No sé para qué usted se ha proyectado este año 2026. No sé cuál es su enfoque de este año 2026. Su enfoque y el mío, el primero que tiene que ser es buscar al Señor. Es anhelar su presencia. Ese es el primer enfoque. Ahí nos va a ir súper bien. No confundamos cansancio con derrota. Hay que revisar dónde estamos enfocados o dónde está enfocado su atención y la mía. Revisemos eso. Jesús en el Semaní, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. En la prueba más intensa no miró el dolor ni la traición, sino la voluntad del Padre. Muchas veces nos va a costar, nos va a doler. Nos van a dañar, nos van a ofender, nos van a señalar, nos van a criticar, nos van a levantar falso testimonio. Pero aún en medio de eso, si aprendemos a hacer la voluntad del Señor, el Señor nos va a sacar en victoria. Si no nos movemos, si nos seguimos enfocando, no importa que hablen de nosotros. Yo le aseguro que el Señor levantará su cabeza en alto, su frente en alto. Se levante quien se levante en contra de nosotros. La clave es permanecer. La clave es no quitar la mirada del Señor. Esa es la clave. Y permanecer, ya voy concluyendo acá, en la prueba más intensa. No se trata de esfuerzo humano o más esfuerzo, sino de reposición en Él. Consecuencias de no corregir el desenfoque. Mire, distorsiona el propósito de Dios. Romanos 8, del 28 al 29. Desenfocarse produce comodidad, éxito, reconocimiento, pérdida de perseverancia, vulnerabilidad al pecado y la duda, y ceguera espiritual progresiva. Ajá. Esas son las consecuencias de no corregir el desenfoque. Dios nos llama a correr más. Dios no nos llama a correr más rápido, sino a mirar mejor. Declara que quieres reenfocarte en Cristo y dejar cargas innecesarias. Y finalizo esto. ¿Cómo se logra, hermana Silvia? ¿Cómo se logra esto? Finalizo acá.
Número 1, rindiéndonos a Él, reconociendo que hemos mirado más los problemas que a Él, renovando mis fuerzas en Él. Y mi enfoque y mi perseverancia. Concluyo, el peligro de desenfocarse, para que lo lleve usted bien grabadito y que no se le olvide, el peligro de desenfocarse es lo correcto. El peligro de desenfocarse comienza con cargas innecesarias, se manifiesta como cansancio, desánimo, desviación del propósito de Dios, produce vulnerabilidad al pecado y a la duda. Solo se corrige fijando mirada en Cristo, fijando la mirada en Cristo. Solo de esa manera vamos a corregir nuestro desenfoque. El autor que es y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Si Cristo es el centro, la carrera se ordena, la carga se aligera y nos fortalece. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.